Hola para todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Ruedas y a través de este video quiero dar razón de algunos conocimientos que he adquirido a través de algunas lecturas, explicaciones de la clase de filosofía moderna, en el cual estamos elaborando un documento que en mi caso lo he querido llamar la tentativa llamada humanidad, que a través de ciertos documentos en el cual hemos elaborado hasta el momento 3 o hemos estudiado es descubriendo la humanidad, Lutero y el humanismo y mediaciones cartesianas, en el cual pues se quiere dar razón de ciertas etapas o mecanismos que ha transcurrido la humanidad, que alrededor del siglo V al siglo XV el pensamiento humano estaba enfocado hacia Dios como centro de todo, pero esto ha llevado a que el hombre se pregunte por sí mismo, por su esencia, por lo que es, y no solamente todo es Dios, ¿sí? Sino empieza a surgir un fenómeno alrededor de los años 1492, que se conoce como la época de conquista, que surge en Europa, ubicándonos geográficamente alrededor del mar Mediterráneo, ¿sí? Esto lleva a que en la época de conquista, en el hecho más conocido, es el descubrimiento de América. Por eso la fecha 1492, que fue la primera vez que Cristóbal Colón llegó a las tierras americanas. Pero surge algo interesante, que es que esas personas que venían de Europa se encuentran con unos seres o unos individuos muy diferentes a ellos. Es decir, que la caracterización, su vestimenta, su lenguaje, su expresión como tal, era totalmente contextualizado a los que ellos conocían. Entonces, aquí lleva a surgir una gran tendencia de que empiezan a preguntarse por la humanidad. O sea, ¿qué es el ser humano? Entonces, aquellos individuos, o por decirlo en esos contextos, aquellos seres salvajes. ¿Salvajes por qué? Porque tenían muchos rasgos característicos de su entorno, ya que eran indígenas. Entonces, el español o el europeo como tal tenía una concepción de humano, es aquel que se viste, que habla, contextualiza la misma cultura y sobre todo conocer al cristianismo, a Jesucristo. Entonces, aquel ser humano o aquel humano es aquel que conoce a Jesucristo, tiene mi mismo lenguaje y sobre todo mi contexto y mi cultura. Entonces lleva a preguntarse por el ser humano, y esto da finalidad o da continuidad para que personajes en el transcurso de la historia, o sea, no hay un hecho histórico, haciendo un paréntesis, no hay un hecho histórico que haya dicho en este momento hay una ruptura del pensamiento, no, sino el transcurso han marcado momentos. Este es uno específico, pero aquí ya surge una tendencia de que empieza a jugar el teocentrismo y antropocentrismo, ¿sí? Ya retomando el hilo, empieza una tendencia en el transcurso de la humanidad. Sobre todo aparece un personaje llamado Martín Lutero. Este personaje empieza a hablar del humanismo. ¿Por qué? Porque empieza a decir que el ser humano también tiene gracia, es decir, tiene esencia, que se debe defender por sí mismo, y empieza a realizar unas reformas en la iglesia, que esto le lleva a por decirlo, a su destierro, a ser desviado o rechazado de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque empieza a traducir, a darle sentido a los textos bíblicos en pro del ser humano. Y así, a la medida, han surgido fenómenos que empiezan a hablar del humanismo como tal, pero en su contexto hay muchas definiciones. De la misma manera, empezamos a hablar de Enrique Dulce,
que dice que en la época de Martín no era precisamente aquellos que el primer momento que se empieza a hablar de humanismo, no, sino que hay fenómenos atrás que ya han venido a hablar sobre esta concepción, y en la cual aún abarca muchas profundidades de este fenómeno o sobre la tendencia de humanos como tal.